Esto lo apago para que todos estos comentarios no salgan para que no lleguen a oídos. Hay personas, no voy a decir más, ¿no?, que nos están vigilando y espiando. Ok, Romanos, por favor, en su capítulo 6. Me sentía mal saliendo de la casa. Si sufro un colapso aquí, Mark, tú conoces este tema, pues puedes agarrar el hilo, ¿no?, y sigues. Esto nunca me ha sucedido así antes de un culto. Mauricio me dijo, no, pero estoy muy nervioso. No, no son nervios, es un asunto de gozo, de sumo gozo, con este grupo que se va a bautizar, finalizando el culto. En Romanos, por favor, en su capítulo 6. No, yo no me siento mal por los nervios. No sé qué es lo que me pasa. Dios sabe. Ahora, muy bien, en Romanos, en su capítulo 6, y lo comento por si a la mera hora hay algún problema aquí. Se va a llenar el bautisterio en medio del culto. Y incluso Luke lo va, y yo le estaba preguntando, pero es seguro que no llega al tope y va a seguir. Si comienza a salir agua, ¿no?, aquí, yo me voy a mover, voy a seguir predicando y Luke va a venir y lo va a destapar, ¿no?, porque hay una válvula ahí, o no sé cómo lo vamos a hacer. Pero esto lo comento por acaso, ¿no? Esto nunca nos ha sucedido, pero a lo mejor por eso me sentía mal, ¿no?, antes de llegar aquí al culto. Ahora, ¿listos? Estamos en Romanos, en su capítulo 6. Este tema al cual vamos a volver sobre el anticristo se va a alargar, nos vamos a ver obligados a discutir una lista de cosas que son de mucha controversia y a la vez de muchísima importancia. Están divulgando cada semana más y más cosas, preparándose en este tema de los supuestos extraterrestres, preparándose para lo que dices que viene algo que va a asombrar al mundo entero, ¿no? Entonces es una parte de nuestros motivos en enseñar sobre estos temas y fijarnos en lo que la palabra de Dios dice. Ahora en Romanos, ya lo tienen, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por habernos reunido en esta mañana tarde. Le pedimos por lo que falta en este culto, lo más importante, lo que vamos a escuchar y lo que vamos a tratar de entender quizás un poco mejor en relación con este gran tema del bautismo. Y te pedimos por cada persona presente para que todos puedan, algunos quizás salir de dudas y otros tener una mayor claridad, un entendimiento más profundo de lo que este gran símbolo significa. Y te pedimos por los que se van a bautizar y todo en relación con el agua, la calefacción, cada detalle, Padre, lo dejamos todo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la lectura aquí preliminar, porque aquí vamos a estar acampados entre una lista de textos. El gran tema aquí en Romanos 6 es un paréntesis. Incluso Romanos 6, 7 y 8 forman yo voy a decir, un tipo de paréntesis en la epístola de Pablo a los romanos. Muchos no entienden, yo estoy convencido de que Romanos son sus apuntes, es el mini bosquejo, muy abreviadamente nos proporciona bajo inspiración del Espíritu Santo, el bosquejo que Pablo usaba en su obra misionera de sembrar iglesias en aquel entonces. Y muchos creen que la epístola de Pablo a los Romanos es la más importante, ¿no?, que tenemos en la Biblia de estas epístolas. Y hay un contexto aquí en que han terminado 5 capítulos hablando de la salvación por gracia, después de un gran tema sobre el hombre en su condición caída, reprobada, apartada de Dios, ¿no?, esclavizada por su propia naturaleza pecaminosa, etcétera, etcétera, y el plan de salvación culminándose en el capítulo 5 en una tremenda explicación de este tema de la
Salvación por gracia y la justificación por fe. Tengo que saludar a ustedes que no saben que somos amigos desde que me robó, vestido así, hace más de 35 años, Omar. Tenemos las fotos, habrá algún video, ¿no? Está lastimado, incluso de las costillas, Omar. Por eso lo quería saludar, perdónenme, ¿no? Está bien. ¿En dónde estábamos? Llega Pablo a este punto de enseñar que la salvación es por gracia, la justificación, lo que nos declara libres de culpa ante la justicia divina, ¿no? En la Corte Suprema del Universo. Y se introduce este tema que es el prefacio a lo que vamos a discutir aquí. En el versículo 1 del capítulo 6, la lectura, pues, ¿qué diremos a esta gran enseñanza, ¿no? Incluso se termina con el tema del reino de la gracia, dominando, ¿no? Por encima del reino del diablo y el pecado. Ese es el tema con el cual finaliza el capítulo anterior. Pues, ¿qué diremos a esta gran enseñanza? Y eso es lo que siempre sucede. Las personas que escuchan que la salvación no es por obras, sino por gracia, de inmediato se confundan, ¿no? Y el mundo religioso entero, en cuanto a su confusión y caos, ¿no? La gran mayoría de las personas en ese mundo religioso creen, como los inconversos, como los no religiosos, creen de igual manera que la salvación tiene que ser por obras, ¿no? Y no tienen idea alguna de la enseñanza bíblica que dice, no, la salvación es por gracia. Incluso la Biblia enseña que todos los que creen que la salvación es por obras se van a perder. Esa es la bomba, ¿no? La bomba atómica que choca con todos estos, tanto las sectas dentro y fuera del cristianismo como las demás religiones en el mundo. En el trasfondo del asunto es la explicación de por qué esto tiene que ser por gracia, es simplemente porque Dios no va a aceptar menos que la perfección. No es como el maestro en la escuela, si tú sacas una calificación de 6 o 5, ¿no? Hoy en día, depende, en Gringolandia con 3 o 2 no te van a reprobar, te van a pasar, te van a dejar aprobado. Dios exige 10, una vida perfecta, ¿no? Es por eso que cuando Adán y Eva cayeron en un solo pecado, echaron a perder su propia salvación y la de todos los demás. Es por eso que se encarnó nuestro Señor Jesús, vino a este mundo para vivir una vida perfecta y sacar esa calificación de 10 en lugar de cada creyente. Vivió Cristo esta vida perfecta. Luego se entregó en la cruz del Calvario con el fin de pagar y liquidar la cuenta, la deuda, ¿no? De nuestros pecados, hablando de todos los creyentes. Y es tanto su vida perfecta como su muerte, como vamos a ver ahora incluso su resurrección de la tumba. Todo esto fue necesario para asegurar nuestra salvación. Este es el gran tema, que es el prefacio a lo que vamos a leer aquí un momento, porque de inmediato cuando la gente escucha de esto, bueno, si la salvación es así, entonces, ¿esto acaso no sería una licencia para pecar? Si la salvación no la puedes ganar ni merecer, si es por medio de la obra salvadora de Cristo y es por gracia, favor inmerecido, entonces ¿acaso esto no te conduciría a vivir en pecado? ¿No? Y eso es la pregunta. ¿Continuaremos pecando? Exactamente esta pregunta. Esta pregunta tan solo surge cuando se predica el verdadero evangelio de gracia. Esta pregunta no surge en donde creen que la salvación es por obras. Incluso es por lo tanto que no entienden nada de este asunto. Pero en donde se afirma constantemente que la salvación es por gracia, la pregunta, ¿continuaremos, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿No? ¿Acaso no sería esto una licencia para pecar? Y la respuesta es el negativo doble, triple en el griego. No, y ni siquiera deberíamos de pensar ni por un momento que pudiera ser así. De ninguna manera. No. Porque los que morimos al pecado, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados
Y hay una palabra griega aquí muy importante, se traduce en Cristo Jesús. Esta palabra griega eis quiere decir con respecto o con referencia a Cristo Jesús. Fuimos bautizados, y se repite la palabra, la vamos a ver más adelante, con referencia o con respecto a su muerte. Porque fuimos sepultados juntamente con Él a muerte, para que, vean, por medio del bautismo, para que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria o el poder del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y de inmediato cambia la ilustración de muerte y sepultura y va a este gran tema de que fuimos plantados, la palabra griega injertados, unidos, ¿no? Espiritualmente con Él, plantados, injertados juntamente en Él. Y cada vez es la semejanza. Esto es un simbolismo a la semejanza de su muerte. Así también lo seremos, y si se repite la fórmula, a la semejanza de su resurrección. Y luego viene este gran tema de tanta confusión, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿quién es ese viejo hombre? Juntamente fue crucificado. El texto griego, co-crucificado, ¿no? Fue crucificado con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sigue contestando la pregunta de si vamos a seguir viviendo en pecado. Y el argumento es sencillo, hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Y el bautismo es el símbolo de esta muerte. Esto lo vamos a discutir más adelante. Luego hay una larga lista de conclusiones en el versículo 7, porque el que murió ha sido, el tiempo del verbo aquí es perfecto, librado del pecado o justificado, es lo mismo, del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará de Él, porque el haber muerto al pecado murió, y es enfático aquí, una sola vez. No la finalidad de esto, más al vivir o el vivir, a Dios vive. Así también vosotros, llega de inmediato esta conclusión. Y la palabra pensada aquí es la de analizar, como vamos a hacerlo en parte en este sermón, todo lo que esta enseñanza significa, haciendo la aplicación a nosotros mismos, los creyentes. Hay que pensar, llegar a esta conclusión de que de cierto, esa es la respuesta a la pregunta de si continuaremos viviendo en pecado, porque la salvación es por gracia. De cierto, estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Señor nuestro, en Cristo Jesús Señor nuestro. Y viene toda una larga lista de otros argumentos y aplicaciones sobre el mismo tema. Ahora, entonces comencemos con una definición del bautismo, ¿no? Hay dos ordenanzas en el Nuevo Testamento, no son sacramentos, no son medios de salvación, son ordenanzas, es una palabra técnica, teológica. La primera ordenanza es el bautismo, la segunda, la cena del Señor. No hay más, no hay 6, no hay 7, no hay 8, no hay 9, no hay 10, no, tan solo 2. La palabra ordenanza viene del latín, traducida así al español, y significa poner en orden en su definición más sencilla, y se refiere a algo decretado, mandado y ordenado por Dios, que debe de ser observado por todos los creyentes. Estas dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, lo vamos a ver en parte ahora, simbolizan o representan en forma figurativa o simbólica grandes verdades acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora voy a leer de nuestra confesión de fe, en la versión bautista, la confesión de Londres del año 1689, ¿no? Esta famosísima. Hay una serie de confesiones de fe, la de Savoy, de los congregacionalistas, la de Westminster, de los presbiterianos, y la versión bautista es en un contexto de 150 años de pleito espantosos sobre la sociedad sacralista en Inglaterra y los grupos autonombrados o llamados por el sobrenombre de puritanos, ¿no? Todos lograron cierta libertad de culto y
de conciencia en este famosísimo año 1689, ¿no? Y seguimos usando muchísimas iglesias en todo el mundo estas mismas confesiones de fe hasta el día de hoy. La confesión de Londres, ¿no? La bautista, dice: el bautismo es una ordenanza, lo que acabamos de decir, del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, ¿no? Así de sencillo. Para la persona bautizada, esta ordenanza sirve como señal de una lista de cosas. Su comunión con Cristo en su muerte y resurrección. Su unión a Cristo, como vamos a ver, ¿no? Esta relación injertados en Cristo, ¿no? Sirve como un símbolo, vuelvo a decirlo rápido, de su comunión con Cristo, de su comunión con Cristo, y un símbolo de la remisión o el perdón de sus pecados. Y un símbolo de su sumisión a Dios por Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida, lo que acabamos de leer aquí, ¿no? Y a la vez el bautismo también es un acto de obediencia, es algo ordenado, mandado, es un mandato, es un mandamiento para todos los creyentes. Entonces los que se bautizan están obedeciendo este mandato. Es un acto de obediencia y, como vamos a discutir, de identificación. Es increíble este argumento. Y de submisión, ¿no? Y como tal, lo que dice Pedro en 1 Pedro 3 es la demanda o respuesta de una buena conciencia hacia Dios, ¿no? El nuevo creyente se pregunta: ¿debo o no ser bautizado? Su misma conciencia le dice que sí. Entonces responde, su respuesta es: se bautiza. Ahora, hay muchas cosas aquí, pero quiero terminar leyendo algunas partes de lo que dice la confesión de fe. Las únicas personas que pueden correctamente someterse a esta ordenanza son aquellas que realmente profesan arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo, teniendo el sincero deseo de obedecerle. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es lo que vamos a discutir. Los únicos que se bautizan en el Nuevo Testamento son creyentes. El elemento exterior que se debe usar en esta ordenanza es el agua, ¿no? Y la persona es bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el famosísimo bautismo trinitario, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice: para administrar correctamente esta ordenanza es esencial que la persona sea sumergida, como vamos a ver. Es un tremendo argumento lo que vamos a discutir aquí, dentro del agua. No es por aspersión de agua, no es rociando gotitas de agua, no, nada de esto. Es por inmersión. Incluso es increíble, los reformadores como Calvino y Lutero reconocieron eso. Está así en sus mismos escritos, ¿no? Aunque procedieron a bautizar a los grupos anabautistas que bautizaban así, reconocían que tenían la razón. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Ok, rápido. Los elementos en el bautismo bíblico son: primero, un modo bíblico. Acabamos de decirlo, la inmersión en agua. Segundo, un sujeto bíblico, un creyente. No un infante, no un niño pequeño, ni un incrédulo, menos un incrédulo, un no creyente. El Nuevo Testamento enseña el bautismo tan solo de creyentes. En todos sus ejemplos en el libro de los Hechos, eso es lo que vemos. Y a ese punto se refieren constantemente una lista de textos, como este que acabamos de leer aquí en Romanos 6. Ahora, el tercer elemento es una autoridad bíblica. Es a saber, una iglesia neotestamentaria, una iglesia que se conforma en principio a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Eso es otro gran tema de tremendas controversias. Y cuarto, un propósito o diseño bíblico. Es a saber, simbólico, declarativo. El bautismo es un símbolo que declara muchas cosas, pero es tan solo un símbolo. Con el propósito, vean, de declarar, como vamos a ver, la verdad del Evangelio. Se bautizan las personas, pero su propósito no es el de obtener la salvación. Nadie se bautiza para ser salvo. El bautismo, como vamos a volver a discutir aquí de una forma muy abreviada, no salva a nadie.
La Biblia no enseña la regeneración bautismal. La regeneración es el nacimiento nuevo. Acabamos de cantar, tendrás que nacer de nuevo. Pero este nacimiento nuevo no se realiza por medio del bautismo. El Nuevo Testamento no enseña la regeneración bautismal, sino el bautismo de los que ya han sido regenerados, ¿no? Y el concepto de muchísimas sectas, comenzando con la católica, es que el bautismo tiene algún poder para salvar. Ahora, habiendo leído, acabamos de leerlo, y tardamos 10 minutos para leer la confesión de fe. Ahora vamos a algunos comentarios preliminares y que nos sirvan de introducción. Ahora, primero, hay mucha confusión sobre este asunto en todo el mundo, sobre la naturaleza y propósito del bautismo. La confusión es increíble, tanto en las sectas que bautizan. Aquí estamos hablando de mormones, testigos, adventistas y otras luces del mundo, incluso en este país, que bautizan por inmersión, pero enseñan todos estos grupos que el bautismo salva en algún sentido, como vamos a ver en un momento. Y en la secta católica, peor el asunto. Porque no hay salvación para los católicos sin el bautismo, ¿no? Comenzando con todos sus líos sobre el bautismo infantil. Esta confusión acerca de la naturaleza y el propósito del bautismo, ¿no?, es lo que vamos a tratar de aclarar en parte en este sermón. Y comenzamos con este punto negativo, lo que no significa el bautismo, de forma negativa, ¿no? Lo que el bautismo no significa, lo que el bautismo no hace, y es evidente lo que estamos diciendo aquí. Ya lo hemos dicho, el bautismo no salva a nadie. Si el bautismo salvara, si por medio de algún rito, ¿no?, como el bautismo, la gente se podría salvar, todo el mundo se salvaría, así de fácil. Vivimos en un país en donde la Iglesia Católica Romana enseña en parte una lista de cosas comenzando con el bautismo, y si esto fuera así, serían salvos todos los católicos que nos rodean. Y nosotros sabemos que no tienen la menor idea ni siquiera de qué es la salvación, ni les interesa la salvación, pero han sido bautizados en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero eso no salva a nadie. Ahora, además, rápido, hay una lista de cosas. Fíjense bien en esta lista. Hay grupos que dicen, no, el bautismo no salva. Reconocen que esto es así. Y de inmediato dicen, y sin embargo, es esencial, es necesario que la persona sea bautizada para la salvación. Están diciendo que sí, que no. Dicen, no salva, pero es esencial, es necesario, ¿no? Y luego la controversia sobre si el bautismo, acabamos de decir, lo regenera, ¿no?, o obra el milagro del nacimiento nuevo, la doctrina de la regeneración bautismal. Y ese tema es interminable en las sectas, incluso en los grupos reformados que practican el bautismo infantil. Están peleando entre sí constantemente, por lo menos en el extranjero, sobre este punto de qué es lo que hace los que practican el bautismo infantil. ¿Regenera, salva o no? Y nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Otros dicen que el bautismo es esencial para el perdón del pecado. Es la doctrina del perdón bautismal, es lo mismo, ¿no? Otros afirman que es algo misterioso y místico, y en donde lo llaman un sacramento. Y la palabra sacramento quiere decir, en algún sentido, es un medio de gracia. Es un medio para recibir la gracia de Dios. Y cuando les preguntamos, ¿qué quiere decir eso? No, es un sacramento, dicen. Un medio de gracia. No. La Biblia enseña que el bautismo es puramente simbólico, ¿no? Representativo y simbólico, de como vamos a ver, de grandes verdades. Pero no realiza ninguna de estas grandes verdades el bautismo. Ahora, rápido, para terminar esta introducción. El orden que el Nuevo Testamento establece constantemente es que la salvación, ¿no?,
es por medio de fe, no por medio de obras, y cualquier obra, y el bautismo es una de estas obras, ¿no? Vienen después de la salvación. Ahora, esta enseñanza, perdónenme, la mayoría de ustedes saben lo que voy a citar aquí. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto, neutro en el griego, se refiere a la gracia, la salvación y la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Luego viene el punto del nacimiento nuevo, somos hechura suya, recreados en Cristo Jesús para buenas obras, pero estas obras Dios las preparó, las predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas una vez salvos. Estas obras son consecuencia, fruto, efecto de una salvación que es por gracia. Pero este es el orden en el Nuevo Testamento, ¿no? Y este orden está afirmado incansablemente en el libro de los Hechos. La primera secta, la de los judaizantes, se levantó con una secta que surgió dentro de la iglesia, la primera iglesia en la ciudad de Jerusalén. Esta secta se levantó y comenzaron a decir, en cuanto a los no judíos, ¿no? A los creyentes gentiles, que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y lo que querían hacer fue, en síntesis, obligar a los gentiles a convertirse al judaísmo. ¿Cómo se convertía un gentil al judaísmo? Primero, circuncidándose, sin discutir todo este asunto de la circuncisión. Decían, si ustedes no se circuncidan, no hay salvación. ¿No? Luego más adelante dice, es necesario, en el versículo 5, es menester, lo que yo estaba diciendo, es necesario circuncidarlos. Y luego agregaron más cosas y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y si esto no lo hacen, no hay salvación. Se levantan los apóstoles, incluso Pedro, Pablo y Bernabé, comenzando con Pedro. Se levanta Pedro y dice, no, esto no es así. Nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús, los judíos creyentes y los gentiles creyentes, seremos salvos. En ambos casos, la salvación es por gracia. Luego hay una tremenda controversia sobre esto en la epístola de Pablo a las iglesias en Asia Menor, las Gálatas, y califica este mensaje en donde la fórmula es la fe. Aquí no estaban diciendo el bautismo, sino la circuncisión equivale a la salvación, ¿no? Ok, todos los que agregan algo a la salvación por gracia a la fe, si agregan a la fe lo que sea, no es la fe más algo, ¿no? Algo, lo que sea, ¿no? Ni puedo apuntar esa palabra, no algo, ¿no? Entre paréntesis. En Gálatas, sin discutirlo, es una bomba atómica, ¿no? Una avalancha de argumentos en contra de esto, en donde Pablo dice, esto es otro evangelio, diferente del verdadero evangelio de salvación por gracia. Es un evangelio falso, ¿no? Y llega al extremo de decir, ustedes, creyentes gentiles, si se atrevan a obedecer a los judaizantes y se circuncidan, no van a ser salvos nunca, dice. Porque esto no es el camino de salvación, ¿no? A todo hombre que se circuncidare, le digo, está obligado a cumplir toda la ley. Porque hay tan solo dos posibilidades, salvación por gracia o salvación por obras. Y estas son todas las obras de la ley que exigen una vida perfecta. Y por lo tanto dice, los que predican esto, los que creen esto, están anunciando, están predicando otro evangelio distinto del verdadero evangelio de salvación por gracia. Y la famosísima anatema, condenación al infierno, es lo que Pablo pronuncia en contra de todos los que enseñan esto, o alguna mezcolanza, ¿no? De fe, gracia y obras, ¿no? Es un tema
tan ampliamente tratado en el Nuevo Testamento que no es necesario discutirlo aquí el día de hoy. Pero como hay personas presentes y personas que van a escuchar la transmisión más que confundidas, hay que hablar de esto en esta forma, ¿no? Muy abreviada. Ahora escuchen. ¿Cómo sabemos que esto es así? Todos los textos lo dicen, ¿no? Pero ahora fíjense bien en este argumento. Tenemos en la Biblia muchísimos ejemplos de personas salvadas sin el bautismo. A muchísimas personas al escuchar esto se les ocurre de inmediato pensar en el ladrón en la cruz, ¿no? Que murió y fue directo con Cristo al cielo, ¿no? Pero dicen, no, esto no puede ser un texto de prueba porque este hombre estaba colgado a la cruz, ¿no? ¿Cómo se iba a bautizar? Entonces, vuelvo a decirlo, hay muchísimos ejemplos de personas que fueron salvadas sin el bautismo. La mujer pecadora en Lucas 7, Cristo le dice, tu fe, y el fe no es la causa, sino es el medio para recibir la salvación. Tu fe, en Lucas 7, te ha salvado, ¿no? Y hay una tremenda lista de estas entrevistas evangelísticas en los 4 evangelios, en donde una y otra vez es el mismo comentario. Las personas son salvadas, ¿no? Esto no vamos a repasar toda esta lista. Por medio de la fe y la gracia de Dios, creen en la obra salvadora de Cristo y son salvadas sin el bautismo. De eso no hay duda y no es necesario repasar la lista. Cualquier persona que se pone a leer los 4 evangelios nunca va a encontrar ningún ejemplo de Cristo diciendo a una persona, tienes que creer en mí y tienes que bautizarte o no serás salvo. No, lo que van a encontrar es Cristo diciendo que creen en mí. Escuchen, esto es el argumento en un sinnúmero de textos. Ahora voy a repasar una mini lista. En Marcos 1 llega nuestro Señor Jesús a Galilea predicando el Evangelio y su mensaje es arrepentíos y creed el Evangelio. En el primer capítulo de Marcos. Ahora, en el último capítulo de Marcos hay uno de los textos discutidos en donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. De los que creen que, no, ahí dice, hay que creer y ser bautizado. Cortan la lectura. Si siguen leyendo el texto termina diciendo, y el que no creyere será condenado. No dice nada acerca de lo que ellos creen de que el bautismo es necesario. Simplemente da por sentado que los creyentes serán bautizados. Nada más. Luego en el primer capítulo del Evangelio según Juan, escuchen lo que dice. Dice, a los que le recibieron, eso es por medio de la fe, les dio autoridad, derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Están solo creyendo en Cristo? Juan 1:12, ¿no? Que Dios les otorga esta salvación, sí. En Juan 3:15, todo aquel que en él creyere no se pierda. Por eso vino Cristo, ¿no? Esa es la promesa de vida eterna. Todo aquel que en él creyere no se va a perder, sino que va a recibir vida eterna. Por eso vino Cristo, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo van a recibir la vida eterna? El texto dice, creyendo. Luego en el mismo capítulo 3 de Juan dice, y el que no cree, ¿no? Será condenado. Por un lado, el que cree no es condenado y el que no cree, ya condenado, ¿no? Y así los textos. El que cree en el Hijo de Dios, en Juan 3:36, tiene presente ya vida eterna. En Juan 5, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, ya en el presente. No vendrá condenación en el futuro, porque ya pasó de muerte a vida. Y la pregunta es, ¿cómo es que pasó de muerte a vida? Y la respuesta es lo que el texto dice, creyendo. En Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿No? Y la lista aquí es tan larga. Tengo 3 páginas de textos en donde esto es lo que cada texto dice. Voy a seguir leyendo algunos de estos textos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es frente a la tumba de Lázaro con María y todo este gran asunto, ¿no? De la resurrección de Lázaro de la tumba. Y en el medio de todo este asunto dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, ¿no? Vivirá eternamente, no morirá eternamente. ¿Cómo? Creyendo. Todos los textos lo dicen. En el libro de los Hechos, en la casa de Cornelio, para contradecir a los judaizantes, el texto dice, por todo lo que no pudiste ser justificados por medio de la ley de Moisés y las obras, en Cristo es justificado, por medio de Cristo es salvado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Luego, en relación con aquel carcelero de Filipos que se quería suicidar y luego Dios obró el arrepentimiento en su corazón y convicción de pecado y pregunta a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. 16:31, ¿no? Y así los textos. La lista es tan larga, la voy a cortar, ¿no? Hay una lista de textos que hablan técnicamente de la justificación, cómo somos declarados libres de culpa. Y en Romanos dice, en el capítulo 4 dice, el que cree en Cristo, ¿no? Cree en el Dios que justifica al impío. ¿Cómo es que le justifica al impío? La persona no hace nada, es una persona perdida, impía, pecaminosa, pecadora, la persona, ¿no? Y dice, Dios le justifica, ¿no? Le declara libre de culpa a esta persona. ¿Cómo? Todos esos textos, es una larga lista. Creyendo, no es otra cosa. Creyendo. Ahora, buscan en Romanos 10, el texto más citado. Hay que leer este texto, lo hemos visto tantas veces, pero hay que leerlo. Y este texto habla de creer y nos explica lo que esto quiere decir, ¿no? Y aquí vamos a leer en un momento, en Romanos 10, por favor, ¿no? Y aquí vienen las palabras que creer, confiar y entregarse, ¿no? O doblegarse. Aquí lo tenemos en esta fórmula, la más citada de la Biblia, ¿no? Dicen la palabra de fe, al final del versículo 8, la cual predicaban Pablo y los demás en su obra evangelística en aquel entonces. Y esta palabra de fe en el versículo 9 dice que si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ahora, no pierdan de vista lo que estamos argumentando aquí. Todos estos textos dicen lo mismo. Aquí tenemos la definición más importante quizás de lo que significa creer. En el versículo 10 dice, con el corazón se cree para justificación y con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no hay diferencia de judío, de griego, el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué es esto? Eso es una definición exacta de lo que significa esta fe, ¿no? La fe cree todo lo que la Biblia revela acerca de la persona y obra de Cristo. Aquí en síntesis, que el Padre aceptó su obra salvadora resucitando de los muertos. Y eso es lo que creemos con nuestra mente, con nuestras emociones. Esos son los tres elementos, ¿no? Si creyeres en tu corazón, el corazón es mente, emoción y volición, mente, ¿no? Deseo y voluntad, ¿no? O volición, las palabras técnicas. Con las emociones hay que confiar el 100% en esta obra salvadora de Cristo, y con la voluntad hay que entregarnos a la persona de Cristo, ¿no? Y la fórmula técnica en el Nuevo Testamento, esto es Cristo como maestro, ¿no?
Esto es Cristo como Salvador y esto la voluntad. Esto es Cristo en sus tres oficios, Maestro, Salvador y Señor. En el Antiguo Testamento conocemos la fórmula, ¿no? Profeta, sacerdote y rey. Estos son los mismos oficios en ambos testamentos. Y la fe salvadora es esto. La persona cree que lo que Cristo hizo le va a salvar, ¿no? Confía con todo este paquete emotivo, ¿no? Con todos sus deseos, anhelos, emociones, de ser salvo, se entrega confiando tan solo en esta obra y su voluntad se entrega al señorío de Cristo, reconoce a Cristo como su, no tan solo Salvador, sino su Señor, ¿no? Y esta fe, no vamos a discutir esto el día de hoy, es la obra de Dios. Hay una tremenda lista de textos que dicen esta capacidad, la capacidad, podríamos discutirlo desde la perspectiva del arrepentimiento. Es un cambio de mente, emoción y voluntad en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto al pecado. Y todo el asunto comienza con el pecado, con convicción de pecado en tu mente, ¿no? De que estás mal, de que estás violando la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que te obligan a amar a Dios y a tu prójimo. Y con tus emociones, ¿no? Te sientes mal y ya no quieres seguir violando esa ley de Dios, esos mandamientos de Dios, y con tu voluntad te doblegas y das la espalda a tus pecados. Es la contraparte de la fe, pero el arrepentimiento y la fe son estos famosísimos gemelos, ¿no? O las dos caras de la misma moneda, en donde las personas que creen se arrepientan, las personas que se arrepientan creen. Es increíble en algunas entrevistas evangelísticas de parte de nuestro Señor Jesús en los 4 evangelios, todo el argumento con la persona con quien Cristo está hablando, tienes que tener fe. Con otras personas, todo el argumento es, tienes que arrepentirte porque son dos monedas, ¿no? O mejor dicho, dos caras de una sola moneda. Son estos gemelos que nacen simultáneamente por la gracia de Dios en el corazón de cada persona conducida a creer en Cristo. Y el punto entonces, no lo hemos dejado, ¿no? Cuán fácil sería, te puedes bautizar. Eso sería facilísimo. Cualquier persona lo podría hacer. Hasta la secta mormona que cree que el bautismo salva. Y si ustedes nunca han escuchado esto, entre la larga lista de cosas que creen en la secta mormona, que tristemente es una secta norteamericana que nació en el siglo XIX. Escuchan, creen no tan solo que el bautismo salva por inmersión, sino creen que tú puedes salvar a otras personas siendo bautizado en su lugar. ¿Cómo? ¿Que tú puedes salvar a otras personas siendo bautizado en su lugar? Sí. Si tienes ahí está mi papá, ¿no? Borracho, mujeriego, esclavo de sus pecados, no quiere, yo puedo ser bautizado en lugar de él. Van más allá. No, creen que tú puedes ser bautizado y salvar así a todos tus antepasados. Y todo este lío en el primer mundo es algo de moda, las genealogías, ¿no? Incluso hay constantemente en internet estos grupos, por lo menos en el mundo en que habla inglés, en donde te quieren jalar, te quieren enredar en la búsqueda, en tu genealogía, la descendencia tuya, todo lo que son tus antepasados, ¿no? Hasta bisabuelos y más allá, ¿no? Hasta Christopher Columbus quieren llegar, no voy a decir más. Estoy diciéndolo en inglés para no ofender a nadie. No dije Cortés, dije Christopher Columbus. Estamos bien. O sea, hasta que terminan los registros, es lo que quiero decir. ¿Con el fin de qué? Todo esto, el 90% de los grupos que se dedican a esto están vinculados con la iglesia mormona en los Estados Unidos, en donde tienen los archivos más extensos. Se han bautizado en el nombre del Papa en Roma, papas, estos ya, como ya sabemos, ¿no? Que no son, el Papa gringo nos dijo que no son los sucesores de Pedro, eso es todo un rollo. Escucha, se han bautizado a favor de una lista de supuestos, ¿no? Líderes de la Iglesia Católica Romana ya difuntos.
Están dispuestos a bautizarse a favor de quien sea. Vuelvo a decirlo, ¿qué es lo que estoy ilustrando? ¿Cuán fácil sería la salvación? Vámonos, ¿qué estamos perdiendo nuestro tiempo? Tráigame tu genealogía y vámonos a vivir en el pecado y olvidarnos de todo esto. Los mormones nos van a salvar siendo bautizados por nosotros. ¿Cómo es posible que se hayan enredado en algo así? Y han sido tan atacados, desacreditados, desenmascarados, por lo menos en el primer mundo, que hace poco cambiaron el nombre de su iglesia, ya no se llaman mormones, ahora se llaman la Iglesia de Cristo. Hasta cambiaron el nombre de su secta para engañar a los ingenuos. Ok. ¿No? Ahora, estamos terminando la introducción, por favor, diciendo una y otra vez lo mismo. Ahora, en forma rápida, pasamos al lado positivo de esto, ¿no? El Nuevo Testamento enseña el bautismo de creyentes. Lo vuelvo a decir. Y que la fe salva, ¿no? Procede o es antes que el bautismo. Es por eso que el bautismo es un acto de obediencia, identificación y submisión de parte de la persona que ya es creyente. El Nuevo Testamento enseña el bautismo de los que ya son creyentes. No son bautizados para creer, sino son bautizados porque ya creen en Cristo. Lo vuelvo a decir, ¿no? Ahora, los textos que afirman esto, ¿no? Acabamos de citar una mini lista de textos que hablan de la salvación por medio de la fe en Cristo sin el bautismo, pero los textos que dicen que los que se bautizan ya son creyentes son muchísimos. Comenzando con la gran comisión en Mateo 28, ¿no? Hay que hacer discípulos. Un discípulo es una persona que ha creído, se ha entregado a Cristo y está confiando, ¿no? Y entregándose a Cristo como su Señor y Salvador, y es un discípulo. Incluso se usa 269 veces la palabra discípulo en el Nuevo Testamento para hablar de todos y cada uno de los creyentes. Y en la gran comisión, los que han de ser bautizados ya son discípulos, ¿no? Ya son discípulos, ya son creyentes. En Mateo 3 son aquellos que hacen frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es la contraparte, ¿no? De la fe. En Marcos 16, el que creyere, ¿no? En Hechos, en su capítulo 8, los que se arrepientan, ¿no? Y creen, pero dice a este texto, a lo mejor llegaremos, dice, la persona cree de todo corazón. Lo que Pablo dice aquí en Romanos 10. En Hechos 2, los que recibieron su palabra aquel día de Pentecostés, son los que, ¿cuál palabra? La palabra del Evangelio, ¿no? Luego, en el caso de Lidia, dice Dios abrió su corazón para que pudiera entender y creer. Entonces son aquellos cuyos corazones el Señor ya ha abierto en el nacimiento nuevo, ¿no? Y así. Las descripciones siempre son iguales. Son personas que ya son creyentes los que se bautizan. Y es por eso que estamos tratando de aclarar las dudas aquí, ¿no? Que luego la pregunta surge entonces, si no salva, si no es para salvación, si no perdona mis pecados, si no es para regenerar o obrar el nacimiento nuevo en la persona bautizada, entonces ¿para qué sirve el bautismo? ¿No? Y ahora vamos a ocuparnos en el tiempo que nos resta contestando. Esta pregunta es importantísima. Escuchan. En el Nuevo Testamento el bautismo está estrechamente relacionado con la salvación y a la vez separado como algo distinto, ¿no? La conversión, la regeneración
es algo espiritual, milagroso, pero el bautismo es algo visible y físico, ¿no? El nacimiento nuevo en tantos sexos, comenzando con el discurso con Nicodemo, es de arriba. Pero el bautismo, en cuanto a cómo se realiza o cómo es practicado el bautismo es de abajo. El nacimiento nuevo es efectuado por Dios, el bautismo es realizado por los hombres, ¿no? Normalmente los pastores en la iglesia realizan el bautismo, son hombres, ¿no? Y en ese sentido, el arrepentimiento y la fe son cosas internas, en un sentido invisibles, aunque se manifiestan por frutos, pero el bautismo es algo externo, es algo visible. Estamos haciendo aquí el famosísimo contraste, comparación entre la una y la otra cosa. La salvación es la cosa verdadera, es la realidad. El bautismo es tan solo el símbolo de esa realidad. La figura, la representación visible de esa realidad invisible. Es por eso que el bautismo es un símbolo. Es algo simbólico. Y la pregunta, ¿qué es lo que simboliza? Ahora vuelvan a Romanos 6 y vamos a leer lo que el texto dice. El bautismo simboliza para todos los creyentes que, vamos a leerlo, ¿no? En el versículo 4 de Romanos 6, el tiempo del verbo aquí es pretérito pasado en el griego. Esto pasó en el momento en que fueron bautizados. Fuimos sepultados juntamente con él a muerte por medio del bautismo. ¿Qué es esto? El bautismo simboliza su muerte y resurrección juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? La realidad de su muerte, como vamos a ir discutiendo, al pecado, a su esclavitud, a su dominio, a su control, a su condenación, a su culpa, murieron, ¿no? Y a la vez, como vamos a ver, simboliza la muerte en relación con la vida vieja. Y su resurrección espiritual para andar en novedad de vida. Vamos a seguir leyendo. Por medio del bautismo se simboliza esto, la muerte de la persona con Cristo, ¿no? Y también el hecho de que termina el texto diciendo, así nosotros también, ahora vamos a andar, ¿qué dice? En novedad de vida. Ahora, este tema es fenomenal. El bautismo representa lo que Cristo hizo por los creyentes y lo que Cristo hace en cada creyente, ¿no? Lo que hizo en su muerte, sepultura y resurrección nos salvó. Lo que hace en nosotros nos regenera, nos transforma, nos cambia, pero hay que volver a decir algo aquí y les invito a buscar, ahora no pierdan de vista Romanos y busquemos ahora en Efesios 2. Escuchan, en la iglesia primitiva el bautismo lo consideraban como el funeral de la persona. ¿En cuál sentido funeral? El funeral de la vida vieja, ¿no? Estaban celebrando la muerte de esta persona, ¿no? Su funeral, pero ¿en cuál sentido su muerte? ¿En cuál sentido su funeral? Y la respuesta es lo que estamos comenzando a ver aquí. El funeral de esta persona en relación con su vida antes de entregarse a Cristo, ¿no? Antes de nacer de nuevo. Es como si estuvieran enterrando a esta persona. Este tema es extraordinario porque incluso vestían algunas personas así antes de ser bautizadas, como si estuvieran siendo enterradas, ¿no? Y hay bautisterios que en la arqueología moderna han encontrado, y algunos de estos bautisterios es increíble. Están así, como tenemos aquí un bautisterio subterráneo, pero en la forma de una cruz. Si nunca han visto estos fotos, las evidencias de todo esto son tremendas. Bautizaban a una persona y así la persona extendía sus brazos, así había la línea, ¿no? Para el cuerpo, y de este lado
un brazo del otro lado y así en la forma de una persona crucificada. ¿No? Celebraban el funeral de la vida vieja, ¿no? Y al salir, al levantarse de las aguas, estaban proclamando la resurrección espiritual de esta persona para andar en novedad de vida. Ahora, los textos que hablan así, rápido, una mini lista. Vean aquí en Efesios 3. Mejor vamos primero a Efesios 2. Es suficiente con Efesios 2. Estoy tratando de ahorrar el tiempo aquí. Dice en el primer versículo, hablando de la gracia salvadora de Cristo, su obra salvadora y la obra del Espíritu Santo en los versículos anteriores en los creyentes, dice que Él os dio vida, ¿no? Ustedes recibieron vida espiritual, pero vean la descripción, los que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte aquí es espiritual. Y la descripción, en otro tiempo anduvimos, no así, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros tuvimos también en otro tiempo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos vivificó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente ahí de inmediato el simbolismo. Juntamente nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el texto con el cual empezábamos a discutir esto, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En los versículos que estamos leyendo aquí, el argumento es lo que estamos escuchando. ¿Para qué sirve el bautismo? Es un símbolo de nuestra muerte, sepultura y resurrección, espiritualmente hablando, ¿no? Incluso la realidad espiritual del nacimiento nuevo, estando muertos, separados de Dios por nuestros pecados, al perdonar esos pecados por medio de la fe en Cristo, Dios nos vivificó, nos dio vida y nos resucitó espiritualmente, ¿no? Y en el argumento, el poder de Dios que logró esto, vean en el primer capítulo de Efesios, no podemos pasar por alto este texto, hablando de la supereminente grandeza del poder que resucitó a nuestro Señor Jesús. Vean en 1:19, dice, este mismo poder está obrando en los que creemos. ¿Cómo es que creemos? Por la operación de la potencia de su fortaleza. Es una mezcolanza de palabras griegas que describen distintos aspectos del poder soberano de Dios, obrando el mismo poder en 20 que obró en Cristo, resucitando a Cristo de los muertos y colocando a Cristo a la diestra de Dios en los cielos. Es el mismísimo poder que obra el nacimiento nuevo en nosotros, el milagro de la resurrección espiritual en nosotros. Ahora vamos a Colosenses para ver rápido lo mismo. Estos textos afirman que el bautismo simboliza esta increíble obra de la gracia de Dios en el corazón de cada creyente. Vean aquí en Colosenses 2, la lectura comienza en el versículo 11, en el cual, y aquí el tema es la circuncisión, ¿no? En el Antiguo Testamento los judíos varones se circuncidaban al 8º día conforme a la ley de Moisés, y los grupos reformados dicen, ¿y esto corresponde al bautismo infantil en el Nuevo Testamento? No, esto es puro invento. Vean lo que el texto dice. Dice en Cristo, vean, 2:11, sois circuncidados con la circuncisión no hecha con manos, es la cirugía no hecha con manos, en el despojamiento del cuerpo de pecados en la carne, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es esto? La circuncisión apuntaba
a la cirugía no hecha con manos en el corazón, es a saber, apuntaba al nacimiento nuevo. No apuntaba al bautismo infantil, como lo dicen los grupos reformados. Esto es más que inventado, es absurdo, ilógico y en contra de la enseñanza bíblica. Pero vean, de inmediato vincula la circuncisión del corazón, el nacimiento nuevo, con el bautismo. 2:12, y sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por medio de la fe en la operación de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿El bautismo realiza este milagro? No. Vean lo que dice el versículo 13, vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y el texto paralelo en Efesios, ya lo vimos, dice, por gracia sois salvos. Lo mismo en el capítulo 3, vean, Colosenses 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo es que hemos resucitado con Cristo? Vean en el versículo 3, muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todos los textos que estamos leyendo aquí explican el simbolismo del bautismo. El simbolismo aquí es de salvación, regeneración, nacimiento nuevo, perdón de pecados, unión espiritual con Cristo. Es una tremenda lista de puntos señalados aquí. Y ahora vean, el bautismo no realiza ninguna de estas cosas. No, el bautismo es el símbolo de la realidad que ya existe, ¿no? La realidad de la salvación que tenemos por gracia. En este sentido, el bautismo es una separación de los muertos y los vivos, ¿no? No sepultamos a una persona viva, sepultamos tan solo una persona ya muerta. Los que ya han muerto a sus pecados, siendo perdonados, ¿no?, librados de su culpa y su condenación por el Evangelio de Cristo, han muerto, ¿no?, al dominio, a la esclavitud, a la culpa del pecado en sus vidas. Y en el simbolismo del bautismo, todo esto se quedó enterrado en las aguas del bautismo. Simbólicamente la persona es levantada, resucitada, ¿no?, de la tumba, resucitada de los muertos. Y lo sigo diciendo, todo esto es el simbolismo del bautismo. Ahora, el tema es aún más profundo, como vamos a ver en un momento, pero hay que decir lo siguiente ahora. Todo esto quiere decir que las personas que no han nacido de nuevo, las personas que no se han arrepentido de sus pecados, las personas que no se han entregado a Cristo, o las personas que siguen viviendo en pecado, no pueden ser bautizadas, no deben ser bautizadas. Todos los textos presuponen que el bautismo simboliza una realidad. ¿Cuál realidad? Su conversión a Cristo. ¿No? Y en el simbolismo del bautismo están celebrando el funeral de la persona, como vamos a ver más adelante, todo este gran tema del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? En Romanos dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir este viejo hombre? Lo vamos a ver más en un momento, pero es la vieja identidad. Es la identidad de la persona antes de ser convertida a Cristo, ¿no? Se está simbolizando en el funeral, ¿no?, el bautismo, la muerte de la persona en cuanto a su vida vieja, su vieja identidad. Ahora, todo esto exige, lo que estamos escuchando, la inmersión, el modo, sumergir, hundir, el cuerpo sepultado, ¿no?, enterrado. Ese es el modo, ¿no? Incluso la palabra griega, bautizo, significa tan solo eso. Nunca vas a encontrar ningún texto griego, ningún diccionario en donde pueden comprobar
que la palabra bautizar no signifique sumergir, ¿no? Sepultar, enterrar. Esto nunca lo vas a encontrar, porque eso es su significado. Ahora escuchan. Con razón, los grupos que bautizan a niños, los grupos que bautizan a no creyentes, los grupos que creen que el bautismo salvo, incluso, han cambiado el modo. Si tú cambias el modo del bautismo, estás cambiando su significado, estás cambiando su simbolismo. Con razón, tienen que cambiar, ¿no? Tanto los sujetos, los que han de ser bautizados, como el modo en que los van a bautizar, porque ya no están simbolizando lo que el verdadero bautismo significa. Ahora vuelvan a Romanos 6 y vamos a comenzar a encaminarnos a una lista de conclusiones. Vuelvan por favor a la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo con el cual empezamos. Y ahora vamos a detenernos aquí, porque el tema más tocado en el Nuevo Testamento, más enseñado de una forma continua y constante, es lo siguiente. El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo Jesús. Y este tema de la unión espiritual con Cristo es lo que nos interesa ahora. Se refiere a esto, ya lo tienen, en este texto en Romanos con el cual empezamos el sermón, pero en una lista de puntos. Cuando dice, a esto vamos a llegar, juntamente con, esta fórmula la vamos a ver en un momento. Esto quiere decir que estamos metidos en una relación la más íntima posible con nuestro Señor Jesús. Fuimos sepultados al principio del versículo 4, juntamente con Él, a la muerte. Pero luego lo vimos, lo señalábamos en la lectura, en el versículo 5 dice, y fuimos plantados juntamente en Él, ¿no? ¿Qué es esto? Fuimos plantados, injertados es la palabra griega. Y este tema lo hemos escuchado muchas veces. Y aquí comienza el argumento. En la Biblia, los creyentes son identificados con Cristo desde la eternidad. En el plan y propósito de Dios, según Efesios 1, nos entregó a Cristo. Y en Cristo nos otorgó todas las bendiciones de la salvación, uniéndonos con Cristo en el plan de Dios, escribiendo nuestros nombres en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Esto es, unidos con Cristo desde la eternidad. Ahora escuchan, en la historia, cuando Cristo murió, aquí voy a poner la palabra historia, cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, estábamos unidos con Él en el plan, en el propósito de Dios. Esto es increíble. Cuando Cristo murió y pagó nuestra deuda, es como si nosotros muriéramos. Es como si nosotros pagáramos la deuda. No lo hicimos, lo hizo Cristo a favor de nosotros, ¿no? De igual manera, cuando Cristo fue sepultado, es como si nosotros hubiéramos sido sepultados, ¿no? Y luego resucitados con Él. Y todo esto quiere decir que Cristo, como ya lo vimos hace poco en otra serie de estudios, Cristo se entregó tan solo por los creyentes, tan solo por sus ovejas. Dio su vida, ¿no? En rescate por cada uno de ellos. Pero primero en la eternidad, después en la historia y ahora en la experiencia de salvación, cada creyente, ¿no? Nace de nuevo, muere a su vida vieja, es vivificada espiritualmente, perdonada, transformada, en principio cambiada y comienza a andar en novedad de vida. ¿Qué es esto? La unión espiritual con Cristo en sus tres aspectos. En la eternidad, plan de Dios. En la historia, cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, lo hizo a favor de este creyente. Y ahora como consecuencia, en su propia experiencia, el creyente llega a creer en Cristo. Llega a arrepentirse
llega a entregarse a Cristo como consecuencia, ¿no?, de esta unión espiritual con Cristo. Estamos aquí en Romanos 6, el tiempo se nos está yendo y ahora, fíjense bien en este argumento. Estamos en Romanos 6 y lo que quiero que veamos aquí, estoy viendo el reloj, tenemos que apurarnos, es que cada argumento en la primera parte de este capítulo dice lo que estamos escuchando, que el creyente estaba unido con Cristo en su muerte. Vean los textos, vean, bautizados al final del versículo 3, la palabra que señalábamos al principio es con referencia a su muerte, bautizados, ¿no? Luego en el versículo 4, sepultados, la primera frase, con él, pero es lo mismo, con referencia a su muerte, sepultados. Luego en el versículo 5, plantados juntamente con él, todo esto es el simbolismo, la palabra semejanza demuestra que es tan solo un símbolo, pero el símbolo de qué? Injertados, unidos con él, ¿en qué punto? En su muerte. El versículo 5 lo dice. Luego el versículo 6, el viejo hombre justamente, vean el mismo argumento. El viejo hombre co-crucificado con él, juntamente crucificado, la palabra griega co-crucificado, con el fin de efectuar la muerte del dominio y la esclavitud al pecado en nosotros. Sí, el versículo 6 lo dice, ¿no? El versículo 7 dice, y el que murió ha sido librado, ha sido justificado, ¿no? Podríamos decir, ha sido incluso perdonado de sus pecados en relación con todo este argumento, porque el pecado ya no tiene poder sobre un cadáver, sobre una persona que ya murió. Entonces, este argumento conduce al versículo 11, hemos de pensar de cierto que estamos muertos a la esclavitud, a la culpa, a la condenación de nuestros pecados, y vivos a Dios en Cristo Jesús, pero todo por medio de la unión espiritual con Cristo. Una y otra vez, este es el argumento. Ahora rápido, entre paréntesis, tengo que comentar esto antes de llegar a las conclusiones. Vean esto, muchos se confunden con esta fórmula, el viejo hombre, ¿no? En el versículo 6, sabiendo, y mucha gente piensa, no, esto se me hace tan enredado, tan complicado. Escuchen lo que esto significa. Pablo enseñaba estas cosas a personas en aquel entonces, la mayoría de las cuales ni sabían leer, ¿no? Y da por sentado que cada creyente sabe o comprende algo sobre esto. La idea, ¿no sabéis? ¿No? Que esto es lo que el bautismo simboliza. No van a seguir viviendo en pecado porque la salvación resulta en un cambio tan radical, tan drástico, que no puedes seguir viviendo en pecado. Esto cada creyente lo sabía en aquel entonces. Y este argumento en el versículo 6, sabiendo esto, lo da por sentado. Esto ya lo sabemos. Todos los creyentes lo entendemos. Y hoy en día, como vimos a lo largo de este sermón, lo estamos viendo, ¿no? En un contexto religioso, medio mundo confundido sobre esto. Medio mundo que no tiene idea alguna de lo que significa el bautismo. Medio mundo en un contexto religioso creyendo mentiras. Algunas de esas mentiras demuestran, ¿no?, su propia perdición, ¿no?, en vez de su salvación, creyendo mentiras acerca de todo esto. Y el apóstol dando por sentado, esto ya lo sabemos, esto ya lo entendemos. Y la pregunta es si nosotros lo entendemos. Y aquí estoy hablando de los que ya hemos sido bautizados, aquí estoy hablando de los que al finalizar el culto se van a bautizar. Y estoy hablando incluso de una larga lista de personas que esperan bautizarse dentro de poco, ¿no? Ahora,
esta realidad de nuestra unión espiritual con Cristo y el viejo hombre. Aquí estamos detenidos por un momento, escuchan. El Nuevo Testamento habla del viejo hombre en dos sentidos. Escuchen con mucha atención. Primero, para referirse a lo que hemos estado diciendo, nuestra vieja identidad, en sentido legal, judicial, ¿no? Ante Dios. Entramos a este mundo unidos con Adán, herederos de su naturaleza pecaminosa, y vivimos así, separados de Dios, alejados de Dios, y íbamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de vida, nuestras formas de ver y entender y pensar y responder y reaccionar, todo en un contexto separados de Dios. Esto es lo que se llama en el Nuevo Testamento el viejo hombre, ¿no? Y hay dos argumentos en este tema. Primero es la vieja identidad, legalmente hablando, y segundo es la vieja vida en sentido moral, en sentido práctico, ¿no? Espiritual. Ahora, la gente que no comprende lo que estamos diciendo, puede, a lo mejor con esta ilustración se puede entender en una forma muy fácil. Nosotros vivimos en un país en donde 30 o 40 millones de personas nacidas en este país se fueron a vivir en otro. Y cuando lo hicieron, suponiendo que lograron una estancia legal en el país a donde llegaron, ¿no? Perdieron su vieja identidad, ¿no? En sentido legal, en sentido judicial, en sentido técnico, cuando tú llegas a vivir en otro país y pasas por el proceso de renunciar la ciudadanía que tenías en tu país de origen y te otorgan una identidad nueva, ¿no? Como ciudadano del nuevo país. En ese sentido, aunque tu acta de nacimiento dice nacido en aquel lugar, ¿no? Esto es tu vieja identidad. Porque ahora vives en un nuevo país y vas a llevar ningún documento a partir de ese momento que tú llevas, que te identifica legal y judicialmente. Ninguno de esos documentos va a decir mexicano. Pudiera decir africano, estoy evitando aquí problemas. Pudiera decir asiático, europeo, no voy a decir más. Vean cómo estoy evitando problemas aquí. ¿Entendemos eso? Y si tú tratas de cambiar todo esto, no hay marcha para atrás. Tu país de origen ya, adiós. Te quitaron tus documentos migratorios que te identificaban como mexicano y ahora te consideran, incluso en los aeropuertos, incluso en cuanto a las leyes, en cuanto a todo un gran lío, tienes una nueva identidad. La vieja quedó enterrada, sepultada, ¿no? Cuando te otorgaron la ciudadanía en otro país. Esto se entiende. Ese viejo hombre, si hubiera sido a los 15, 20, 30, 50, 70, no importa la edad, la vieja vida legal y judicialmente se borró. ¿Me explico? Eso es el argumento aquí. La vieja identidad con Adán, como herederos de su pecado, ¿no? Como cómplices en su rebeldía. Y ahora, en segundo lugar, rápido, esto es tan fácil de entender, y a partir de esto, en realidad antes de concretar todo el proceso, tú comienzas a aprender la cultura, el idioma, la dieta, la música, las prácticas, ¿no? 10 fiestas, todo el paquete cambia. Cuando tú ves a un mexicano celebrando el Día de Independencia en aquella nación, el 4 de julio,
Van a celebrar 250 años, ¿no?, de independencia en la Unión Americana. Nosotros nos han invitado a Washington a ir, no a la Casa Blanca, pero nos han invitado a ir. Y yo voy a salir con la bandera, ¿no? Y va a haber a mi lado probablemente mexicanos con la misma bandera, celebrando la misma fecha. Porque ya viven en otro país. Y siguen comiendo tacos, pero es en Taco Bell. Por favor, no. Sí. Y sigan con sus hamburguesas, pero hay 1000 cadenas allá que no están acá, ¿no? Y así comienza la lista. La música, tú puedes ver a algún mexicano con su sombrero y la música ranchera puesta y andan tras de él los de la migra. Y lo que quieren saber, ¿quién eres tú? Y saca sus, ¿no?, sus credenciales, saca su pasaporte, saca su licencia de manejar y están viendo, ya eres, no voy a decir, ¿no? Ya eres ciudadano, ok. ¿Por qué andas así con la música ranchera? Es lo que le van a preguntar, ¿no? Y esto es el punto. Hay una lista de textos que dicen que el viejo hombre ya murió y la vieja identidad desapareció. Esto es uno de los textos que lo dice. El viejo hombre fue juntamente, Cristo garantizó cuando se entregó en nuestro lugar que nuestra vieja identidad, ¿no?, como herederos del pecado y la condenación y la culpa, no tan solo del primer Adán, sino personalmente, todo esto sería borrado. Hay otra larga lista de textos que dicen, a la luz de esto, en base a esta realidad, hay que despojarnos del viejo hombre, con sus hábitos, sus costumbres, su punto de vista, sus ideologías. Todo es un asunto gigantesco, en donde el estilo de vida, costumbres, manera de vivir. Por eso los que pararon a este hombre querían saber, ¿cómo sigues como si estuvieras en tu rancho, en Zacatecas? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Eres de aquí? Debe haber algún cambio en tu estilo de vida, en tus costumbres. Ahora, esto es la ilustración la más sencilla para explicar esto. El bautismo. Deberían de bautizar a estas personas, así lo voy a decir. Deberían de obligar a estas personas a hacer algo simbolizando la muerte a su vieja identidad y su nueva identidad. No voy a decir más. Les sujetan a un proceso en donde tienen que pasar un examen para obtener la ciudadanía. Y en teoría en ese examen esto es lo que está pasando. Ahora, espero que con esta ilustración sea entendible el punto. Ahora, el creyente a partir de ese momento, ese es el gran tema, es ciudadano del cielo. Y se dedica a lo largo del resto de su vida a aprender las costumbres, el estilo de vida, las leyes, ¿no?, del cielo. Y cada iglesia local es como una colonia del cielo aquí en la tierra, en donde tenemos la doble ciudadanía. Somos ciudadanos de este mundo y ciudadanos del cielo simultáneamente. Y cada vez menos nos apegamos a la ciudadanía terrenal y cada día más estamos siendo capacitados, entrenados, transformados en relación con la ciudadanía celestial. Y lo que en la iglesia lo que tenemos que aprender es cómo amarnos los unos a los otros. En la vieja identidad nos odiábamos los unos a los otros, ¿no? Y la lista es espantosa, ¿no? Cuando se refiere a esto, dice que antes de ser convertidos, vivíamos, ¿no?, aborreciéndonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. No es necesario citar los textos. Y ahora, habiendo nacido de nuevo, siendo ciudadanos del cielo, teniendo una nueva identidad en Cristo, comenzamos a amarnos los unos a los otros. Para los que se van a bautizar aquí, ser recibidos en la membresía de la iglesia,
comienza con los que somos creyentes en esta congregación, comienza el compromiso de amar a estas personas, ¿no? Como hermanos en la fe, como hermanas en la fe, y comenzamos a aprender a practicar el amor fraternal, ¿no? Entre todos los creyentes. Ahora, concluyo, antes de llegar a las cosas que quiero que veamos terminando aquí, concluyo este argumento. Hay que leer los textos. Estoy tratando de evitar la necesidad de alargar el sermón, pero vean en Gálatas, hay que leer algunos de estos textos. Vean aquí el texto en Gálatas 2, ¿no? Los textos usan esta fórmula juntamente con. Es una fórmula que acabamos de ver repetidas veces en Romanos 6. El viejo hombre co-crucificado, juntamente crucificado con Cristo. El lenguaje es el más fuerte, el más íntimo, el más personal. Y ven a cuál punto llega Pablo bajo inspiración del Espíritu usando este argumento. Ven lo que dice en Gálatas 2:20. Esto es uno de los textos más discutidos de la Biblia. Vean lo que dice. Con Cristo, el tiempo del verbo es perfecto. Nuestras Biblias dicen, estoy juntamente crucificado. El tiempo del verbo, he sido juntamente crucificado. Lo que dice Romanos 6, con Cristo ya he sido juntamente crucificado. Esto no es simplemente en la eternidad, en la historia, en el plan de Dios. Esto es su propia experiencia. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo le agarró, le alcanzó, ¿no? Le doblegó a Saulo, aquel perseguidor, rumbo a Damasco, y obró en ese momento su nacimiento nuevo. Hay un texto en donde Pablo dice esto, que él fue engendrado aquel día, y usa una palabra técnica del griego, la palabra se traduce como un abortivo. ¿Como un aborto? ¿Qué quiere decir eso? Un niño abortivo o abortado nace fuera de tiempo y nace muerto. Pero Pablo murió y fue resucitado con Cristo. ¿Ven lo que dice el texto? Con Cristo ha sido juntamente co-crucificado y en vez de permanecer muerto, como lo dice Romanos 6, vivo. Pero ya no vive solito. Vean, en su nueva identidad está unido con Cristo. ¿No? En Romanos, ¿no? Muertos con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, y en Efesios vivificados con Cristo, en Romanos 8 glorificados con Cristo. Es la misma fórmula, con Cristo. Pero ven lo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora la vida que Pablo vive, aquí la palabra carne se refiere a su cuerpo, su estancia en este mundo, lo vivo en base a la fe del Hijo de Dios. Este texto lo vimos hace poco en otro contexto. ¿Ven cuán personal, cuán directo, cuán real, cuán íntimo es esto? Me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. ¿No? Ahora, ¿qué es esto de aquí en adelante? Voy a tratar de decir algo aquí que no es fácil de decir. La vida que Pablo va a vivir a partir de este momento es la vida en un sentido que Cristo hubiera vivido si Cristo hubiera sido Pablo. Vuelven a escuchar lo que acabo de decir. La vida que el apóstol Pablo procura vivir de aquí en adelante, habiendo sido co-crucificado, resucitado con Cristo, es como la vida. Ven, el lenguaje aquí es cuidadosamente expresado, esta idea. La vida que Cristo hubiera vivido si hubiera sido Pablo.
wow, ¿qué es eso? Es una parte, por eso el texto es tan discutido. Y cada creyente tiene que preguntarse, si Cristo estuviera viviendo mi vida, ¿qué haría? Este gran tema que se convirtió en un desastre en Gringolandia, esta idea de qué haría Cristo. Andábamos a lo largo de 10, 15, 20 años con incluso braceletas y cosas en su ropa. ¿Qué haría Cristo? Yo no estoy hablando de eso. Ese es otro tema muy complicado, bueno y malo, no vamos a discutirlo. Estamos hablando aquí de algo diferente. ¿Qué es lo que es diferente aquí? Cuando Pablo hablaba de esto a los filipenses, ¿se acuerdan? Dice, Cristo me alcanzó, ¿no? Me persiguió. Y ahora yo mismo, de aquí en adelante, ¿no? Procuro, persigo al blanco, tratando de alcanzar, ¿qué? Aquello por el cual yo fui alcanzado por Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué quería hacer Cristo conmigo? Dice Pablo. Estoy tratando de lograrlo, estoy tratando de realizarlo, estoy tratando, ¿no?, de ser transformado al grado en que esto sea real y posible en mi vida. Y lo explica como el premio del llamamiento soberano de Dios en su vida. Y dice, esto todavía no lo he alcanzado, por eso sigo aquí persiguiéndolo, persiguiendo al blanco, prosiguiendo al blanco. Son palabras técnicas, en donde Pablo, lo que dice aquí, lo que vivo en base a esta fe, es la transformación, ¿no?, de su mente, es la transformación de sus deseos, es la entrega de su voluntad a que se haga la voluntad de Dios en su vida. Y el argumento sigue siendo que Dios aceptó, Dios tomó la muerte de Cristo como la nuestra. Nos unió con Cristo en su muerte hace 2000 años cuando Él murió y pagó nuestra deuda. Estábamos unidos con Él en el plan y propósito de Dios. Y ante los ojos de Dios, Cristo nos salvó. A ese punto volveremos el próximo domingo en otro contexto, en otro sermón. Y ahora en la experiencia de cada creyente, concluye Pablo, no, cuando Él murió, me estaba amando a mí. Cuando Él se entregó, se estaba entregando por mí. Se entregó a sí mismo por mí, como si Pablo fuera la única persona. Y así es este asunto en la vida de cada creyente. Ahora, esto concluye con lo siguiente. Este es el gran argumento. Llevamos años discutiendo esto en los institutos bíblicos. El argumento aquí es causa y efecto. Causa y efecto. El efecto de la obra salvadora de Cristo no es esto, una nueva vida. Pero la causa, la unión con Cristo, unidos con Cristo, por medio de la fe, ¿no?, injertados en Cristo, sepultados en Cristo, resucitados en Cristo, ¿no? Y los textos que hablan de esto son tantos, es increíble la cantidad de textos. El que hemos nosotros estudiado muchas veces, permítanme leerlo, dice lo mismo. El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe pensando esto, pensando ¿qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quiénes son estos todos? Son todos los creyentes. Y por todos murió, todos los creyentes, para que los que viven ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. El mismísimo argumento. No es posible, ¿no? La causa de todo esto produce ¿cuál efecto? Ya no podemos vivir para nosotros mismos. Ya no podemos vivir egoístamente. Ya no podemos vivir como si fuéramos todavía el viejo hombre. No. Todo este tema lo resume Pablo en uno. Memorizaban
dichos. Con muchos ni siquiera sabían leer. Memorizaban la lectura de la Biblia, fue constante en los cultos para que pudieran aprender de memoria textos. No, ni sabían cómo leer muchos de los creyentes. Y luego memorizaban estas famosísimas palabras fieles. Palabras fieles, ¿no? Que cada creyente tenía que, los creyentes se describen como los fieles, y las palabras fieles son las cosas que tenían que grabar en su memoria, aprender de memoria. Y una de estas palabras fieles dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La siguiente dice que si sufrimos, y es la fórmula cada vez, juntamente con Él, también reinaremos juntamente con Él. Y la relación en cada texto, causa y efecto. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque la causa de todo esto no es el bautismo en agua. No. Claro que no. La causa de todo el argumento, la salvación, no es el bautismo, sino la obra salvadora de Cristo y nuestra unión con Cristo en esta obra por medio de la fe, que es la culminación de lo que Dios planeó en la eternidad, lo que Dios realizó en la historia, se convierte en la realidad de la vida de cada creyente. El bautismo es el símbolo externo de esta realidad. Pero la realidad existe sin el bautismo. Ya existe antes del bautismo. El bautismo tan solo simboliza la realidad. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué sabemos de esa realidad? No sé si Luke ya empezó su proceso de llenar el bautisterio. Entonces, ¿tengo licencia para concluir ya? Para algunos de ustedes van a decir, fue media hora. La verdad es que tengo más aquí, pero ya no. No es necesario. Espero que no sea necesario continuar y decir más. Y algunos están siendo, sí, hermano, ya puedes terminar. Me están dando licencia para terminar. Ok. Hemos dado una gran vuelta aquí. Y en esta vuelta que le hemos dado al tema, vemos la confusión que hay en esto. No, es una confusión tremenda. En el trasfondo de este asunto, lo que está pasando en relación con las reglas de interpretación bíblica, lo que se llama la hermenéutica, es que muchos de esos grupos están confundiendo el símbolo con la realidad. Ese es el asunto. El símbolo de perdón, el símbolo de muerte, el símbolo de resurrección, el símbolo de unión con Cristo, ¿no? El símbolo de la vida vieja muerta, el símbolo de la vida nueva, ¿no? No es ninguna de estas cosas. Es tan solo el símbolo, la simbología. Y uno de los errores garrafales en casi cada secta, antigua y moderna, es lo que estamos señalando. Toman lo que la Biblia enseña en forma figurativa, representativa o simbólica y convierten estas cosas en su realidad. Por eso los católicos enseñan, para que esto sea fácil de entender, que la misa católica es la reencarnación de Cristo, que el pan se convierte verdaderamente en su cuerpo, que el vino se transforma en la palabra transubstanciación, se transforma en la sustancia, de ahí del latino, transubstanciación, las dos palabras combinadas, que el vino se convierte en vino real. No, deja de ser vino real y se convierte en la sangre real de Cristo. Y alegan, su dogma es,
la presencia real de Cristo. Y van directamente los textos, algunos en el Evangelio según Juan, en donde Cristo dijo, si no comen de mi carne y de mi sangre, no tendrán parte conmigo. Y dicen, en el milagro de la misa, el pan se convierte en su cuerpo, el vino se convierte en su sangre, y al tomar, aunque les niegan participar en su sangre. No, sí, les niegan a participar en su sangre. ¿Cómo? Si los textos que ellos citan dicen, mi carne y mi sangre. No, y dicen, no, ustedes, esto se convierte realmente en su sangre, pero tan solo el clero puede tomar de esto, ustedes no. ¿En dónde está el error? En lo que estamos viendo aquí. Cuando Cristo dijo, la noche de instituir la cena del Señor, la famosísima última cena, cuando Cristo tomó el pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Su cuerpo estaba sentado en la mesa, estaba aún vivo, no había muerto aún. Entonces cuando dijo, esto es mi cuerpo, ¿qué significa esto? Esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, que estaba próximamente a ser muerto, ¿no? Crucificado. Lo mismo, esta es mi sangre. Su sangre corría por las arterias y venas de su cuerpo. No se había convertido. Esto es puro rollo, lo que están haciendo en la Iglesia Católica. Lo interpretan en una forma absurda, falsa, evidentemente falsa, y a propósito lo hacen así. Para luego decir a la gente, ustedes tienen que tomar, ¿no?, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, que es exclusivamente algo, como lo dice Pablo, en memoria de mí, es algo memorial, no es algo real. Vamos a celebrar la cena del Señor, si Dios lo permite, el próximo domingo, pero no va a haber humo, ni música, ni vamos a levantar los elementos para pedir que se conviertan en la carne y la sangre. No, nada de esto, porque nada de esto está en la Biblia. Es un ejemplo de hasta cuál punto han ido en esa secta. Aunque sea la más grande aquí en América Latina, no lo es en el primer mundo, créanme. No voy a decir más. Escuchen, y lo han convertido en algo que contradice la Biblia, en un sacramento, en un medio de salvación, en vez de lo que es, ¿no?, algo, ¿no?, simbólico, representativo, ¿no? La salvación es por gracia, por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. La cena del Señor no es más que algo que simboliza su muerte. El bautismo no es más que algo que simboliza su sepultura y su resurrección. Pero sería absurdo decir a los que se van a bautizar que realmente se van a morir aquí. Llamen la ambulancia, ¿no? Hay que solicitar a los del Ministerio Público para que vengan a firmar la certificación de muerte, porque la persona, al ser bautizada, se muere. Eso sería parecido a lo que han hecho los católicos con la misa. No sé si me explico. Lo más grave de la misa es, ellos dicen, lo que logra la misa es borrón y cuenta nueva. O sea, perdona hasta ese momento tus pecados y la cuenta comienza de nuevo. Y cada vez que vuelves a pecar, otra vez es tan solo la misa y el perdón sacerdotal lo que va a lograr que sigas, ¿no?, supuestamente en lo que ellos dicen que es un estado de gracia. No hay nada de gracia en eso. Es un negocio, es un engaño, es una mentira de principio a fin. ¿No? Porque al fin y al cabo nada de esto salva a ningún católico. Ya saben lo que voy a decir. Tienen que ir al purgatorio. ¿Y cuántas veces lo comentábamos el domingo pasado? Llega Juan Pablo II con tan solo 4 mexicanos habiendo logrado salir del purgatorio después de 400 años de historia de catolicismo en este país. Sí,
Porque eso es un gran negocio. Es un gran negocio. Es una mentira de principio a fin. Pero hay médicos aquí presentes, varios médicos. La doctora Reina, ahí estás, aquí está la doctora Blanca. Y Adán ya se fue. Aquí varios médicos. ¿Podrían certificar aquí la muerte de los que vamos a bautizar? Podríamos, ¿no? Podríamos hasta traer el ataúd y hacer algo como una película de terror de Hollywood. Porque de ahí van a salir resucitados. Les vamos a encerrar y vamos a escuchar por dentro, ¿no? Ahí van a estar ahí tocando. ¿Entiende cuán absurdo sería convertir eso en algo más que un símbolo? Y es lo que hacen todos esos grupos. Y es increíble. Ahora termino diciendo lo siguiente. El texto más importante que resume todo este asunto, lo voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Hemos predicado en años pasados miniseries sobre este texto. Si alguno está en Cristo, ¿qué es esto? Vinculado, unido con Cristo por medio de la fe. ¿No? Cristo está en mí y yo estoy en Él. Es un tema extraordinariamente, ¿no? Tratado continuamente así en el Nuevo Testamento. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Este texto es extraordinario, ¿no? Luego dice, de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué es esto? Transforma la forma de ver y analizar y evaluar y entender lo que estamos viendo en el mundo, comenzando con las personas que nos rodean. Ya no es en base a un criterio humano, ya no es en base a cultura, raza, origen, nivel socioeconómico, gustos, personalidad, apariencia, nada de esto entra. No. Todas las cosas son nuevas y dice, y todo esto es de Dios. Todo esto es Dios obrando. Ahora concluyo con lo que íbamos a ver, pero ya no. Esto quiere decir todas las cosas nuevas, que esta persona tiene una nueva relación con Dios. Es todo el espíritu de adopción que nos conduce a ver a Dios como ya reconciliado con nosotros, habiéndonos perdonado por medio de la obra de su Hijo, Jesucristo. Tenemos una nueva relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Y comenzamos a vivir a la luz de esta relación íntima que tenemos con Dios. Y esto resulta en un nuevo entendimiento de todo. Todo es nuevo, ¿no? Yo y Omar hablamos tantos años discutiendo en temas paralelos, en términos humanos. Iba conmigo 4 años a Toluca, el hermano Omar. Yo digo el malo, pero él es uno de los buenos, ¿no? Omar el bueno. Y en ese paralelismo discutíamos cosas de la perspectiva mundana. Y raras veces llegábamos a estar de acuerdo. Y siempre cuando discutíamos las mismas cosas desde una perspectiva espiritual, siempre terminábamos de acuerdo, ¿no? Un nuevo entendimiento de Dios, del mundo, del pecado, de uno mismo, todo, ¿no? Deseos nuevos, anhelos nuevos, sueños nuevos, ¿no? Cuando dice, ya no vivir para sí, eso es la reorientación completa de este paquete emotivo de anhelos y deseos y propósitos. Y concluyo con esto, todo esto resulta, según Romanos 6, en un conflicto nuevo. Porque al nacer de nuevo, al ser convertidos a Cristo,
comenzamos a tener un conflicto cotidiano 24/7 con el mundo, con el pecado, con el diablo, con el yo, incluso con los restos y remanentes del viejo hombre, un conflicto nuevo. Y con razón dice, vivos, muertos al reino y dominio, culpa y condenación del pecado, vivos a Dios en Cristo Jesús. Y luego dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Todo lo contrario, antes, por lo contrario, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros, que son las partes y facultades del cuerpo y el alma, la palabra miembros, presentados a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se puede enseñorear de vosotros, pues ya no están bajo la debilidad, la incapacidad de la ley, que simplemente manda y condena a los que no cumplan, sino están bajo el poder y el reino de la gracia. Y concluyo diciendo esto, hemos de sentir un profundo agradecimiento a Dios, todos los que ya somos convertidos a Cristo y los que hemos sido bautizados, identificándonos, es un acto de obediencia, submisión y obediencia. ¿Qué quiere decir? Es el primer mandamiento, que los nuevos creyentes se bautizan, ¿no? Y se identifican abiertamente con Cristo. Y hemos de sentir un profundo gozo, ¿no?, en nuestros corazones. Si hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, ¿cuánto más hemos de tener ese gozo al ver a estos hermanos y hermanas identificarse públicamente con Cristo y ingresar a la membresía de esta iglesia? Porque lo que estamos viendo es el símbolo de la obra de la gracia de Dios en sus corazones y sus vidas. Estamos celebrando eso, ¿no?, simbolizándolo y dando gracias a Dios, ¿no?, por la libertad que tenemos en este país. Lo mencionamos, los católicos romanos condenaban a muerte a los que practicaban el bautismo por inmersión a lo largo de siglos. Luego todos los reformadores, en su mayor parte puede haber alguna excepción. Lo mencioné, Calvino y Lutero reconociendo el modo bíblico es inmersión, pero vamos a perseguir a los anabautistas. Por favor, ¿cómo? ¿Cómo se explica eso? No se explica. Es una contradicción total. Y la gente que piensa, pero esto fue en aquel entonces, hermano. Y todas estas iglesias siguen defendiendo lo que aquellos hicieron, que son sus héroes, que son los fundadores de sus iglesias protestantes. Siguen defendiéndolos. Y nosotros seguimos defendiendo a nuestros antepasados que murieron en sus manos, en manos de ellos murieron muchísimos de nuestros antepasados. En la mayoría de los casos, porque bautizaban a los creyentes solamente por inmersión. Algunos de ellos se atrevían a llevar a los creyentes al lago, al mar, a la orilla del mar, y los mataban bautizándolos. ¿Ustedes creen en la inmersión? Ok, que mueran bautizados así. Los mataban así. Entonces, perdónenme, no es personal, no, es la realidad de todo este asunto. ¿No? Y la libertad religiosa se ganó en la Unión Americana cuando el gobierno americano dijo, ustedes no van a perseguir a nadie por estas cuestiones en la Unión Americana. Y esta libertad se iba extendiendo, ganó la postura anabautista sobre la iglesia de Cristo y sus ordenanzas, ganaron con la fundación de la Unión Americana que se va a celebrar el 4 de julio. Y yo soy uno de los herederos. Yo tengo en la línea del lado de mi mamá pastores bautistas que se extienden hasta Escocia. Y yo soy uno de la misma línea. Y ustedes de igual manera.
somos de la misma línea. Y gracias a Dios. Oremos. Padre, damos muchas gracias por habernos permitido alargar un poco el tema, por habernos ayudado a salir de dudas. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu verdad, por la claridad de esta palabra. Te damos muchas gracias porque a casi todos de nosotros nos has sacado de estas sectas falsas, no importando la que fuera, y nos has conducido a los pies de Cristo, has obrado el milagro del nacimiento nuevo, nos has otorgado el don de la fe, el don del arrepentimiento por tu gracia, nos has salvado y nos has permitido obedecer a Cristo en conformidad con tu palabra, siendo bautizados sin miedo, sin terror, sin el peligro de que fuéramos encarcelados, desterrados o muertos por practicar lo que tu palabra enseña. Por esta libertad te damos infinitas gracias. Y por tu obra en las personas que van a ser bautizadas, nos maravilla, Padre, tu gracia, tu misericordia, tu bondad en la vida de cada uno de ellos. Te pedimos por cada una de estas personas y por el grupo numeroso de personas que están esperando bautizarse. Y te pedimos que nos ayudes a todos a asegurarnos de que tenemos la realidad, de que tengamos esta unión espiritual con Cristo, de que estamos unidos con Él por medio de la fe, creyendo, confiando y entregándonos a Él, y que Él nos ha perdonado, nos ha salvado. Ayúdanos a todos los presentes a asegurarnos de esto. Y por los que no tienen esa certidumbre, esta seguridad, te pedimos para que puedan entregarse por tu gracia a Cristo. Confiar tan solo en Él, sabiendo, como lo vimos en tantos textos, lo que Él mismo dijo: de cierto, el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá condenación, porque ya pasó de muerte a vida. Y por eso te pedimos en su nombre. Amén.